Sermón Dominical. Familia, iglesia y misión. El diseño de Dios para una vida con propósito. Vamos a comenzar, si el Señor lo permite, con un énfasis particular en este año, y que creo que debería también ser el énfasis de toda nuestra vida, que es la familia, la iglesia y la misión. El pastor en algunos sermones atrás, algunos domingos atrás, mencionó esto y me miró para atrás y dijo: Pablito, hay que preparar algo. Y como yo prendo con agua, entonces empecé a preparar material de inmediato para poder trabajar en estos ejes fundamentales para nosotros, para nuestro trabajo como iglesia. Y una palabra que tal vez reúne estas tres cosas, familia, iglesia y misión, es la palabra armonía. ¿Cómo armonizar estas tres ideas? ¿Cómo armonizar estos tres ejes y que no se dispersen entre sí? Pues, usted podría decir, ¿es posible? Si uno podría pensar que se amalgaman perfectamente, y a veces no es tan así. Hay gente que se centra demasiado en su familia y su familia es un círculo cerrado. Son creyentes, sí, creyentes consagrados, alguien podría decir, pero se centran tanto en su círculo familiar que no permiten ni que nadie entre y que nadie salga tampoco. Y esos círculos cerrados también se vuelven peligrosos. He conocido, y me estaba recordando antes del sermón, siempre voy anotando cosas para complementar el sermón, y me saltó a la memoria el caso de un amigo hace muchos años atrás que también, por alguna dificultad, dejaron de congregarse. Pero él me decía: pero con mi familia siempre en la casa estamos y leemos la Biblia y oramos y hacemos nuestros cultos familiares ahí. Y yo decía: sí, perfecto, que conserven su espiritualidad y que también conserven su conexión con el Señor. Pero sigamos también el consejo de la palabra que decía: no dejemos de congregarnos. Porque está bien, si has tenido alguna dificultad como familia, tal vez en alguna congregación, en tu propia iglesia, y a veces también las familias a veces se apartan y se quedan en sus casas, y ahí oran, ¿cierto? Pero también es necesario que sea durante un tiempo de sanación. Pero tampoco es sostenible en el tiempo que la familia se quede en casa conservando su espiritualidad, pero nunca congregándose con otras personas. No es sano tampoco. Ahora, hermano, hoy día en el sermón voy a dejar muchas ideas inconclusas, y es intencional, porque la idea es desarrollar todas estas cosas y estos ejes también. Con respecto a la familia, tenemos mucho que hablar. Con respecto a la iglesia, tenemos mucho que hablar. Con respecto a la misión, tenemos mucho que hablar también. Así que hablé muchas ideas que eran inconclusas, y esa es la idea, y espero que quede también con ganas. Los estudios bíblicos van a ir orientados también en esto. Los devocionales diarios también esperamos que estén orientados en esta dirección, porque queremos potenciar y fortalecer estas ideas. Concentrarse en la familia, entonces, probablemente está bien, pero si se vuelve un círculo cerrado, entonces ya no es tan sano y puede también convertirse en algo perjudicial para la espiritualidad de quienes la integran. Por otro lado, centrarse demasiado en la iglesia y descuidar otras áreas tampoco es sano, ¿cierto? Usted tal vez lo sabrá y tiene muchas experiencias también. Sobre todo, muchas veces criticado el liderazgo de la iglesia, que a veces mucha iglesia, pero descuidando también sus deberes familiares y con el resto de la sociedad. Hay iglesias que también se vuelven círculos cerrados, así como la familia del ejemplo anterior. Hay iglesias que también se convierten en círculos cerrados y no dejan que nadie salga. Ojalá que entren, pero que no salgan. Y si llegan a salir de alguna manera de ese círculo cerrado, se convierten en parias. Y eso también es perjudicial y es dañino. Por otro lado, el último énfasis también es la misión. Y entendemos que la misión surge también de la iglesia. Pero esta misión tampoco está sana, o esta misión también no tendrá un buen resultado si las dos primeras no se conjugan bien. No puede alguien centrarse solamente en la misión, habiendo descuidado la familia y habiendo descuidado la iglesia. La predicación será defectuosa porque no hay una base sólida. Es como decir: ¿a quién me vas a invitar? Si tienes la embarrada en tu casa, si tienes la embarrada en tu iglesia, ¿de qué me estás hablando?
También nuestra misión se ve empobrecida y entorpecida cuando los otros dos énfasis son dejados de lado o descuidados. Alguien podría decir, entonces andemos parejitos, andemos ahí con la iglesia, ahí con la familia, ahí con la misión. Podría ser, pero no es el propósito. Y vamos a tener que trabajar entonces para esforzarnos en que estos tres ejes no sean descuidados de ninguna manera, y tal vez la palabra podría ser armonía. Usted busque otra palabra: equilibrio, sobriedad, énfasis, no lo sé. Pero el Señor creó estas instituciones, si usted quiere llamarle, fundamentales también para la vida del creyente. El creyente no puede sobrevivir sin considerar estos tres aspectos en su vida espiritual. ¿Y por qué digo vida espiritual? Porque somos seres espirituales. Somos de carne, de hueso, pero principalmente somos seres espirituales. Y el ser humano está en una eterna búsqueda de la espiritualidad también. La salud mental tiene que ver también con una búsqueda de la espiritualidad, de algo que no podemos palpar ni tocar, ¿cierto? Bueno, el cerebro tal vez se puede ir a hacer un hoyo en la cabeza y tal vez sacar algunas cosas que no estén bien, pero achuntarle es medio complicado. En primer lugar, la familia tal vez es el primer lugar donde nosotros tomamos los rudimentos de lo que es la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo se comporta la sociedad? Yo me crié en un ambiente familiar muy sano, o tal vez no tan sano, pero mis ojos de niño no permitían ver la parte insana y veía la parte sana, pero sí fue muy sanito. Y cuando empecé a descubrir el mundo, me di cuenta que el mundo era bastante más feo de lo que mi familia me había tratado de proteger. ¿Y quién no quiere proteger a su familia de los horrores de este mundo? En lo natural, ¿cierto? Si usted ve que, si quieren, los animalitos que pensamos que son irracionales, muchas veces son capaces de proteger a sus crías. Bueno, hay algunos que se comen a las crías también, pero eso es otro cuento, ¿cierto? No vamos a meter. Sí, cuando saben que, ¿cierto?, una de las crías no va a poder sobrevivir, la comen. Hay otros matrimonios también, ¿cierto?, como la mantis religiosa, donde después la hembra se come al marido, lo devora, lo mata. Pero eso no podemos extrapolarlo a la vida, ¿cierto? Entonces estamos celebrando acá los 22 años de matrimonio de Pablo Mella, y yo esperaría que Pablo Mella durase muchos años más. Así que hay que alimentar a Joana para que no sea tentada. Pero es cierto que la familia es el origen de todo lo que aprendemos y cómo crecemos, ¿cierto? Esperamos también desarrollar esta idea más adelante de cuántos tipos de familias hay. Nosotros pensamos papá, mamá, hijos, ¿cierto? Pero hay muchos de ustedes que han sido criados con sus abuelas. Eso es una hermosa familia también. Muchas de las ideas de paternidad que surgen en la Biblia, algunas personas no tienen de dónde agarrarse porque no se criaron con su papá, sino que también la figura de protección, que nosotros pensamos en Dios el Padre, ¿cierto? Que danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Cuando oramos el Padre nuestro. Pero muchas personas no tienen ese padre, esa figura paternal de la cual fijarse, pero sí en su abuelita, en su mamá, como dicen, que fue papá y mamá. O en unos tíos que tal vez, ¿cierto?, sus padres no pudieron criarlo y lo entregaron a la familia y se crían. Diversos tipos de familias los vamos a revisar también. Pero es cierto que es ahí, en ese núcleo familiar, donde surgen nuestras primeras fortalezas, pero también donde surgen también nuestros primeros traumas. Insisto, no voy a desarrollar esas ideas ahora, esperamos más adelante poder irlas desarrollando. Así que la familia es fundamental, tanto para nuestra educación, para nuestra crianza, pero también a veces como una de cosas terribles. Usted sabrá ciertas familias donde los hijos son violentados, perjudicados, ya sea de manera física o psicológica. Así que es importante centrarnos en la familia como iglesia. Claro que sí, buen hermano. Claro que sí, mientras tengamos familias fuertes, nuestra iglesia será fuerte. Y nuestra sociedad también, a la que queremos impactar, será fuerte. ¿Se da cuenta cómo esto va entrelazado? Familia, iglesia, misión. ¿Y qué es la iglesia? Es la comunidad donde también nosotros nos fortalecemos, donde le cantamos cumpleaños a los hermanos que están de cumpleaños, les demostramos nuestro afecto, ¿cierto? Porque usted podrá decir, bueno, cantamos cumpleaños como una linda costumbre, pero no, creo que hay afectos también. Cuando somos comunidad, cuando somos iglesia de verdad, aprendemos a conocernos, a querer a la Nieves, ¿cierto?
a amarla, con su timidez a veces, ¿cierto? Pero cuando empieza a hablar también agarra confianza y si la Nieve midiera 1,80 m, ya me habría roto varios huesos y varias costillas, porque me abraza con mucha fuerza. Y uno empieza a conocerlas a los hermanos, sus afectos, sus virtudes, sus defectos. Y a pesar de mis defectos, mis hermanos también me aman. Y eso se aprende acá, pero también el origen es la familia. Tenemos como misión extender el reino de Dios. ¿Pero de qué reino me hablas? Si no eres capaz de tener paz en tu círculo más cercano, si en tu iglesia se agarran todo de las mechas, entonces, ¿de qué misión me estás hablando? Así que cuando entendemos la relación de estos tres aspectos, vivimos entonces con un propósito claro y definido. ¿Quién no quiere tener sus metas bien definidas en esta vida? Organizamos nuestras vidas porque a veces la iglesia debe tener cierto un rumbo por el cual guiarse también. Una ruta, una hoja de ruta le llaman en muchas partes. Pero a veces nosotros como seres humanos no tenemos ninguna hoja de ruta. Pero bueno, pidámosle a alguien que nos haga una hoja de ruta. Aquí hay una hoja de ruta. Así que tenemos los elementos, tenemos el rutero para poder viajar en esta vida. La familia es nuestra primera escuela de la fe. Muchos de nosotros hemos sido criados, ¿cierto?, en el Evangelio, pero no nos fueron a dejar a la iglesia nomás y ya críe a la iglesia o al pastor, a los líderes, críenme a este cabro y entréguenmelo a los 18, bien criadito, bien educado. No, ¿cierto? Es como cuando también esperamos que el colegio eduque a nuestros hijos. Eso se llama educación formal, pero la educación informal es la que en nuestra casa nosotros hacemos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos. Y también los hijos nos enseñan. ¿Qué nos ha sido enseñado por sus hijos? ¿Cuántos dicen nada? ¿Cierto? A veces hemos sido enseñados por nuestros hijos de muchas maneras también y aprendemos los unos de los otros. El pasaje creo que Pablo leyó, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, donde dice estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Pero también repítela a tus hijos y habla de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero yo creo no tan solo leerlas y repetírselas, sino vivirlas. Que no seamos como el padre o la madre que dice, hagan lo que yo digo. Se lo saben, ¿no? Pero no lo que yo hago. Es cómodo, ¿cierto?, decirlo así. Porque es una gran responsabilidad predicar con el ejemplo, sobre todo en el círculo más cercano y cerrado tal vez que tenemos, que nuestra propia familia. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A mí siempre me marcó este pasaje donde dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y una vez me hizo sentido cuando tenía que llamarle la atención a mi hijo, y yo lo hacía con provocación. Yo, cuando quería corregir alguna actitud de él, tengo mucho amor por mi hijo, pero cuando trataba de corregir alguna situación de él, yo lo acorralaba con argumentos a un niño de 8 años. Y le decía después: ya, defiéndete. Y yo, para cada defensa que él podía enfrentar, yo tenía como 20 respuestas. Imagínense, un viejo de 40 años, en ese tiempo, acorralando a un niño de 8. Y a veces como padres, no. Dios nos ayuda. Amén. Sino criarlos en la amonestación y el amor del Señor. Amén. Salmo 127, versículos del 3 al 5, herencia del Señor son los hijos. Dice que o cuando tus hijos son de bendición, tú pasas a ser como un hombre bien armado, bien protegido, como con un chaleco antibalas. Que puedas tú provocar en tus hijos que se conviertan en eso para ti, en un escudo, una protección. Y yo entiendo que todo eso se rige bajo el concepto del amor. ¿Cuál es el propósito de la familia en el plan de Dios? Transmitir a las nuevas generaciones nuestra fe, nuestra espiritualidad. Criarlos con amor, disciplina y la enseñanza cristiana. Ser principalmente un refugio
de amor y de estabilidad. ¿Cuántas familias son refugio para los que están bajo su techo? ¿Cuántas familias es imposible sentarse a la mesa, comerse un pedazo de pan o almorzar en paz cuando solamente hay peleas y discusiones? Pero esto pasa en otras familias, ¿cierto? No en las familias cristianas. Lamentablemente, hermano, en otras partes, no aquí en esta iglesia, pero en otras partes, sí, usted pensará, hay familias que son realmente tóxicas. Nosotros no podemos ser de esa manera. Familia. Iglesia, la familia espiritual. ¿Sí o no? No hay lazos sanguíneos, aunque varios de acá tenemos lazos sanguíneos, también estamos emparentados de alguna manera. ¿Sí o no? Hay varios que están emparentados por acá de alguna manera, así que no se puede pelar a nadie. Porque capaz que sea pariente del Pato Mora. Una vez estábamos contando y los moras aparecen regados todo, tomé. Durante una piedra aparecen 20 moras. Acá hay una mora, allá hay 8 moras. Y así. Entonces, más moras todavía. Entonces, tenga mucho cuidado, hermano, cuando esté pelando algo. ¿Sabe qué? Mejor no pele a nadie. Porque puede estar hablando mal de algún pariente lejano o cercano. La iglesia no es solo, hermanos, un lugar de reunión, y esto es muy importante. La iglesia es más que este culto dominical. La iglesia es más que el culto del martes o del jueves, o de la unión femenil, los varones, o todas sus organizaciones. La iglesia es más que eso. La iglesia es más que un horario y un lugar. La iglesia es comunidad. Es conocerse y saberse los unos de los otros. Hay hermanos que por diversas razones no pueden congregarse. No podemos ir a pegarle con la Biblia en la cabeza a la Sarita diciendo, hermana, ¿por qué no te congregas? Probablemente la fortaleza que hay en el corazón de Sarita es mucho más fuerte de muchos que están congregados en otros lados, no acá, en otros lados. Somos comunidad, más allá de la construcción, más allá de los horarios, más allá de los cargos y responsabilidades y organizaciones. Somos comunidad, somos familias. El congregarnos no es opcional, por eso animamos a los hermanos, congréguese, hermano, arregle sus horarios, maneje, por favor, sus prioridades y también no deje de congregarse. No es tan solo para llenar los puestos vacíos, sino porque necesitamos el contacto los unos con los otros, vernos. Estamos orando a veces, pero han llegado hermanos nuevos y a veces no nos conocemos entre todos, porque ha habido ausencia por algunos tiempos y usted tendrá sus razones y yo no voy a cuestionar eso, pero que no sea por dejación o que empieza un domingo, 2 domingos, 3 domingos y esto se vuelve una costumbre y hay hermanos que terminan por desaparecer de las congregaciones. Aún les seguimos el rastro en el WhatsApp a algunos, otros lamentablemente a veces se han perdido. Congregarnos fielmente, servir en la iglesia. Hace un par de semanas teníamos, creo que fue la semana pasada, ¿cierto? Cuando propusimos acá un plan y varios hermanos se motivaron a trabajar. ¿Para quién trabajan? Para el Señor, claro. Para los hermanos, claro que sí. Para extender el reino de Dios, por supuesto, es el propósito. Pero si no nos vemos las caras, entonces no podemos planificar mucho. Amar y cuidar a los hermanos en la fe. Gracias, Sandra, porque yo sé que, no sé cómo sale tu cuenta del celular, pero eso no importa, ¿cierto? Que sé que hay muchos hermanos que son alcanzados con tu llamado y también cada hermano que en silencio tal vez lo hace. Yo también llamo a este hermano y a aquel hermano. Sígalo haciendo, hermano, no deje de hacerlo. Porque somos comunidad, somos familia, somos iglesia. Si la familia no está fortalecida, si la iglesia es un desorden, entonces ¿de qué misión estamos hablando? Cuando Jesús nos mandata y nos dice, por tanto, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Señor, pero qué mal. Tranquilo, yo estoy con ustedes todos los días. El apóstol Pablo en Corintios nos dice, porque somos emisarios, embajadores, representantes de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros a esta sociedad, hagan las paces con Dios. ¿Pero de qué me estás hablando si no tienes paz ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu iglesia? Por eso es tan importante, hermano, fortalecer estos ejes, familia, iglesia, para la misión de extender el reino de Dios.
En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nosotros somos los enviados, los llamados. Tenemos esta misión. Por lo tanto, hermanos, pongámonos, como dice Pablo, ¿cierto?, la armadura. Protejamos estas áreas de nuestra vida que tal vez están en debilidad, que tal vez no han sido debidamente trabajadas. Pero sabe, hermano, no piense, es grande la responsabilidad. Sí, pero no estamos solos, estamos todos para eso, pues, hermano. Amén. Tú tomas mi mano y me levantas, yo tomaré la tuya cuando tú caigas también. Somos comunidad, somos iglesia. Si en la familia anda bien, hermano, esto va a salir, ¿cómo se dice? Va a salir solito para adelante. Se va a dar de manera natural y espontánea. Fortalezcamos nuestras familias. Eso es tarea de cada uno. Yo no me voy a meter en tu casa. Fortalezcamos la iglesia. Eso sí nos compete porque estamos en el liderazgo, ¿cierto? Amén. Porque hay una misión que hacer y personas por alcanzar. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hagan las paces con Dios. Si solo nos enfocamos en la familia, nos volvemos cerrados si no compartimos nuestra fe. Si solo nos enfocamos en la iglesia, corremos el riesgo de no aplicar la fe en la vida cotidiana. Si solo nos enfocamos en la misión, podemos perder el equilibrio y descuidar nuestro hogar o nuestra iglesia. Armonía. Familia, iglesia, misión. ¿Acepta el desafío o no? Cierre sus ojos. Señor, gracias porque pones un desafío delante de nosotros. Y no puede ser de otra manera, Señor. No estamos aquí como invitados a presenciar un espectáculo, a escuchar unas canciones, o simplemente a darnos bendiciones los unos a los otros. Estamos aquí, Señor, por un compromiso que hemos adquirido contigo. Gracias, Señor, porque nos has dado tanto. Pero queremos también, Señor, nosotros dar lo que nos corresponde. Amén. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades, tenemos muchos privilegios, Señor. Pero queremos también tomar las responsabilidades que tú pones delante de nosotros. En primer lugar, nuestras familias y por extensión nuestra iglesia. Así la misión será algo natural y espontáneo que surgirá de una familia sana, de una iglesia sana. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.